¿Te imaginas al Real Madrid en 5 años? ¿Cuántos títulos crees que podrá conseguir? ¿Llegará a ser el mejor club del mundo? Porque recuerden que en este momento sería el City. Todas esas preguntas vamos a intentar responderlas en este Reconstruyendo al Real Madrid en FC 24. De fondo les dejo la plantilla, de esta manera ganamos tiempo y solo te pido que te pongas cómodo, que dejes un poderosísimo like, que te suscribas y que estés atento porque esto inicia y va a ser brutal. De fondo les dejo el 11 inicial para que lo analicen mientras les explico a los nuevos que nunca han visto un Reconstruyendo en mi canal cómo son las dinámicas. Son muy sencillas, vamos a jugar 5 temporadas en las que ganemos o perdamos, las vamos a jugar todas. No estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. Vamos a tener en cuenta todos los superclásicos y vamos a tener en cuenta todas y cada una de las finales que juguemos. Esas son las reglas para este episodio. Chicos, este vendría o podría ser nuestro 11 inicial. Yo creo que es el idóneo, Joselu, etcétera, etcétera, Rodrigo. Voy a dejar a Kroos los primeros partidillos porque yo creo que ahí iría Tchouaméni, mientras Tchouaméni me cambia porque lo quiero dejar como medio centro. Lo mismo que el señor Camavinga. Aquí son 2 semanas y aquí son varias. Este señor voy a convertirlo a extremo derecho para que le ayude a Rodrigo aquí porque no tenemos extremo derecho. Bueno, está este señor y también para que le ayude de vez en cuando a Vinicius Jr. A Bellingham, no sé si es una locura, chicos, pero yo lo quiero dejar como medio centro ofensivo. En FIFA 23 lo utilizamos de esa manera y fue muy goleador y yo creo que vamos a tener que hacer algunos cambios en esta alineación. Luquita Modric sigue entre los suplentes, pero pues ya saben que no va mucho. No hay muchas esperanzas para Luka. Este señor, ¿cuál es el tema? Porque tenemos a Courtois si Courtois está lesionado en la vida real. Ya saben que en el juego si no utilizamos un jugador como Courtois se nos aburre y se nos va. Entonces aquí no está lesionado, aquí está perfecto. Kepa no le veo mucha oportunidad con nosotros, aunque está Lunin. Bueno, déjenme ver Kepa qué edad tiene, 28. Podríamos enviar a préstamo a Lunin y fichar definitivamente a Kepa, aunque Lunin me interesa más como recambio. El futuro del Madrid irán a préstamo. Jugadores como Fernández, Vázquez y Ceballos no tienen mucho futuro en este proyecto. Ya veremos qué sucede con ellos. Vamos al primer superclásico. Pensé que íbamos a diciembre a ver quién tiene balón de oro o no, pero vamos al primer superclásico y veamos qué sucede. He utilizado o voy a utilizar esta visión táctica, la de jugar por las bandas, porque bueno, con el Barcelona utilizamos el tiki-taka. Ya saben que el Reconstruyendo el Barcelona lo encuentran en el comentario fijado y en las tarjetas. Utilizamos el tiki-taka por obvias razones, ¿no? En este se aprovecha todo el ancho de la cancha cuando se tiene posesión del balón y se intenta que el esférico llegue rápidamente a los atacantes cerca de las bandas. Esa es como la idea. ¿Por qué? Porque tenemos a Rodrigo y tenemos a Vinicius, que son bastante rápidos, explosivos. Entonces creo que podría llegar a ser interesante. Vamos a utilizar esa y esperemos a ver qué sucede. Chicos, en el episodio con el Barcelona cometí un error gravísimo y fue que, bueno, teníamos al señor Vitor Roque, lo fichamos, pero no lo fiché al inicio de la temporada y se me convirtió en un problema porque al final tuve que comprárselo, pero al Madrid, y eso se salió bastante de la realidad. Así que no vamos a cometer el mismo error. Vamos a fichar a Endrick, que ya sabemos que es del Real Madrid, pero no está todavía. No sé si llegue en la temporada, en enero, mejor dicho, en esta misma temporada, pero en enero o para la próxima, pero yo creo que puede llegar en enero. Aquí va a llegar en enero de 2024. Este es el salario. Ahí está Endrick, jugador creado en el editor del FIFA. Me preguntan mucho que cómo hago para tener jugadores que no están en el FIFA. Es muy sencillo, los creo en el FIFA. Voy a hacer un video explicándolo y creando algunos jugadores importantes del momento por si se animan a mirarlo. Ahí está, creo que el Madrid pagó mucho más por él, pero en este caso le salió baratico. Lo he creado con 70 de media. Están desactivados los fichajes del primer mercado de fichajes, así que este chico llegará en enero. No sé si funciona este cambio, chicos. Wow, no pasó nada, pero es la única parte en donde le veo un mejor futuro a este muchacho. Ojo, porque aquí empiezan los cambios bruscos en esta plantilla. No cambió la valoración total, pero yo creo que es una mejor posición para este señor que resulta ser goleador, aunque dicen que los balones se los encuentra en el área. Bueno, en fin. Primer superclásico del mundo, chicos. Wow, están agotadísimos nuestros muchachos. Creo que vamos aquí con el señor Camavinga. No creo que vamos con Luquita. Aquí con Rudiger. Yo creo que vamos con este señor. Sí, uy, José lo está supremamente agotado, pero hay que dejarlo porque no tenemos un recambio idóneo para un partido tan importante como este y lo perdemos de visita.
No tenemos el ganador, bueno, el mejor jugador joven, y Erling Haaland se llevó el Balón de Oro. No supimos, no me di cuenta si teníamos nominados. Bueno, en fin. Chicos, tenemos la primera final de este episodio y es justo como nos gusta. Tiene muchos ingredientes esta final. Vamos al terreno de juego. Directamente al minuto 6, donde empezaría la fiesta de este Madrid. Empezaríamos a intentarlo, pero teníamos un gran portero en el Barcelona. Minuto 22, miren qué buena asistencia para Joselu, que nos regala un pedazo de gol en este instante. Me quedo mejor con la asistencia que la hizo el señor Jude Bellingham, si mal no estoy. Me quedo con eso. La definición de este señor pues era sencilla porque estaba completamente solo. Y al minuto 22, como dije, el Madrid empezaba a darle forma a esta copa. Parecía ser que podríamos sacar el partido adelante. Buena definición, muy buen gol y felices todos. Vamos de aquí al minuto 36, donde llegaría el posible empate del Barcelona, que la verdad estaba jugando bastante bien, no lo estaba haciendo nada mal, pero ojo a esto, miren, chicos. Este podría llegar a ser el mejor gol de todo este episodio. Justo antes de terminar el primer tiempo, veríamos esta joya, este pedazo de gol que, si lo analizamos con calma, está mucho mejor que el de Cristiano Ronaldo y el de Zinedine Zidane, etcétera, etcétera. Fue una chalaca precisa. Miren esto, qué maravilla de gol. No me imaginé que la IA nos fuera a hacer un pedazo de gol de estos. Les pido disculpas por la optimización del juego, porque como pueden ver tenemos mucho lag. Aquí lo seguiría intentando el Barcelona, que se había envalentonado luego de este pedazo de gol. Salía Luka Modric, entraba el señor Tchouaméni. Luka hizo un trabajo excepcional, pero ya debía salir. Miren a la buena jugada del minuto 67 por parte del señor Vinicius. Asistencia para otro brasileño que recién había acabado de ingresar, el señor Endrick, y se alzaba el marcador a favor del Real Madrid. 2-1, esto se ponía caliente, ya saben cómo son este tipo de partidos entre estos dos equipos, ¿no? Muy complicada la situa, en las gradas todo estaba caliente y este gol empezaba a hacer las cosas peor aún, ¿no? Pero nosotros nos sentíamos felices. Muy buena definición del brasileño, debíamos continuar y ojito, minuto 77 llegaría el doblete de Endrick. Mírenlo cómo se va, buena asistencia nuevamente de Vinicius, y aquí completamente solo define de la mejor manera y le daría el 3-1 a favor del Real Madrid, al favor de la Casa Blanca. Y también le daba un doblete al señor Endrick, que estaba o que iba a tener una noche fantástica en esta gran final y en este super clásico. Buena definición, perfecto, felices todos. Esto este sería el marcador final, 3-1, goleada, nos llevábamos el primer título a casa y también un superclásico al palmarés o a nuestro palmarés. Vamos a continuar, porque en el Metropolitano tendríamos otra final también por Copa, evidentemente, todo preparado, partidazo contra el Getafe. Ojo que este partido va a tener de todo. Minuto 4 y tendríamos el primer tanto en los pies del señor Vinicius. Buena definición, buena asistencia, creo que fue de Endrick. Bueno, no estoy muy seguro. La cuestión es que llegaría este primer tanto, un partido que sería un entrenamiento maravilloso para el Real Madrid. Yo creo que no nos iba a ocasionar tantos problemas el Getafe y definitivamente así sería, porque el Madrid daría una exhibición de buen fútbol. Minuto 16 llegaría el segundo. Muy tranquilos, o 19, perdón, mis gafas creo que no funcionan. El tema es que esto estaba siendo sencillamente muy fácil, valga la redundancia, para la Casa Blanca, que en la casa del Atlético de Madrid hacía goles y más goles. Miren este pedazo de gol, chicos, miren este pedazo de gol, minuto 33 y ya iba 3-0 el Madrid sobre el Getafe en esta final. Me encantó el gol, miren cómo se da la vuelta Vinicius, me parece fantástico, increíble que un jugador pueda hacer esto. Brutal. Vamos al minuto 38 porque tendríamos una buena asistencia y nuevamente el señor Vinicius, por Dios, un hack trick impresionante. Este señor estaba haciendo la locura. Un póker era lo que tenía, bueno, en fin. Estaba haciendo la locura el señor
Bueno, la noche de Vini, baila Vinicius. Ese es el numeral de este partido. Terminaría el primer tiempo y tomaríamos más bien la decisión de simular el resto del partido, porque esto ya era una recocha, esto ya era algo muy fácil para nosotros, así que lo idóneo era simular. Aún así no haríamos goles en el segundo tiempo. No pude controlar el tema con este señor, se enojó y ya saben que se enojan y ya es imposible mantenerlos, ¿no? Se hace difícil. Se ha vendido, pero se va para la próxima temporada, evidentemente. Tercer superclásico del mundo, pero por liga y en casa lo empatamos. El primero, el de ida, lo perdimos, ¿no? Vaya. Esta primera temporada no fue tan buena para el Madrid. Cayó 12 puntos por debajo del Barcelona. Segundo lugar, Supercopa de España y Copa de España. En Champions, curiosamente, cayó 5-3 ante el Borussia Dortmund. Lewandowski es el pichichi. Tampoco tenemos el mejor asistente y tampoco el mejor portero. Por Champions tampoco nos fue bien, ni en las asistencias, ni en la portería. Creo que a José Lu no le fue tan mal. 51 partidos, 30 goles, nuestro máximo anotador. Termina su contrato con nosotros y ya saben que tenemos que empezar a buscar delantero centro. Ya veremos en la lista de deseos qué tenemos por ahí. Muy bien, ahí está este señor creciendo 4 unidades. Bellingham, 14 goles, creo que le fue bien. 4 unidades, el señor Valverde también con 3 unidades. Por aquí vemos también a Hendrik. Mire, se coló entre los goleadores rápidamente después de la mitad de la temporada. Cae 3 unidades y muy seguramente pierde la titularidad nuestro. Toni Kroos, 3 unidades para Militao. Brahim con 2 unidades. Ahí va poco a poco. El señor Antonio Rüdiger creció solo 1 unidad. Tuvo bastante participación, pero no creció mucho. Ferland, que su futuro no es del todo cierto en este proyecto. 2 unidades para la Taza. Este señor 1 unidad. Vaya, creció poco. Camavinga, 2 unidades. Va a ser titular la próxima temporada. Tchouaméni creció 1 unidad a pesar de jugar más partidos. Álava se mantuvo. Ya saben que pertenece ahora a la Juventus. Luka Modric continúa con nosotros, evidentemente. Ya no participa mucho, pero ahí va poco a poco. Veamos lo que sucedió con la Juventud del Madrid, el futuro. Ahí va, creciendo bastante bien. Miren, este Cañizares creció bastante en préstamo. Muy bien. Álvaro también, el uruguayo, 19 años. Este Nakai, definitivamente Nakai, no sé cuál será el futuro de Nakai con nosotros. Marvin Ceballos también, que está en calidad de préstamo. Vaya, está adquiriendo responsabilidad. Este señor me gustaría traerlo y dejarlo definitivamente. Yo creo que vamos a considerarlo. 3 unidades porque necesitamos a alguien que le colabore a el señor Rodrigo. 1 unidad para Pablo. Peter también con 2 unidades. Y Vallejo con 2 unidades. Nacho Fernández cayó 4 y el señor Vázquez se mantuvo. Lunin, 2 unidades, portero de cara al futuro, y 2 unidades para Martín. García, 2 unidades, muy bien, tiene su rostro recreado. Y Courtois. Kepa se fue en el mercado anterior. Termino esta temporada y vamos directamente a la lista de deseos, creo yo. O primero haremos algunas ventas. Bueno, ya veremos. Lista de deseos, muchachos. Aquí tenemos una lista bastante extensa y bastante costosa, de hecho. Pero pues no olviden que no es que los vayamos a fichar a todos, ¿no? Simplemente que aquí está, bueno, lo que tal vez podría interesarnos y tal vez podamos fichar, porque el solo fichaje de Kylian Mbappé podría dejarnos en bancarrota. Quiero que empecemos por el señor David Alphonso Davies, más bien. Quiero hacer un recambio por el señor Mendy. Este Alphonso Davies me encantaría que llegara el canadiense de origen africano al Madrid. Mbappé, bueno, un poco más que decir, ya lo saben todo. Este chico me está interesando, mírenlo, pero pues no está en el radar del Madrid ni nada. Es un chico de 24 años, ya tiene 84 de media, del Leipzig. Ya saben que de ese tipo de equipos salen jugadores brutales. Los recientes acontecimientos ponen a Víctor Osimhen como opción para el Real Madrid, aunque hay clubes en Inglaterra interesados, y este señor al parecer se quiere definitivamente ir de el Napoli. Una opción que no suena mucho y que no sé ahorita por qué está ahí, pero sí en algún momento sonó y a mí me parece fantástica, realmente mucho mejor. De todos estos delanteros que tenemos en pantalla, yo me llevaría sin pensarlo demasiado al señor Julián Álvarez. Me parece interesantísimo. ¿Qué costo tiene? 44, casi 54 millones. Nico Williams suena para el Madrid, pero también está sonando para el Barcelona. En el caso de nuestro, ya lo fichamos en el Barcelona, pues no sé
si aquí lo traiga sería algo bastante repetitivo. El otro fichaje que sí o sí, o dicen, si no es Mbappé, el más fijo podría ser el de Vlahovic, pues a mí no es que me disguste, pero yo preferiría otro, ¿no? Bueno, en fin. Karim Adeyemi, me gustaría traerlo para que le ayude al señor Vinicius Jr. y también al señor Rodrigo. Me parece interesante, aunque para que le ayude a Rodrigo, Samuel Chukwueze es brutal. Me parece fantástico. Este señor definitivamente, chicos, sabemos que, bueno, sí, tiene todo lo necesario para llegar al Madrid, etcétera, etcétera. El Madrid le iría bien con este señor, fantástico, pero yo no creo que el City esté en condiciones de dejarlo ir. Bueno, aunque en su momento el Manchester United dejó ir a Ronaldo, ¿no? Uno nunca sabe. En el fútbol lo único que se sabe, chicos, es lo que ya pasó. Bicha, bueno, no sé. Ya veremos. Ceballos me interesa mucho para de cara al futuro, ¿no? 22 años el jugador, bueno, que ahora aquí aparece en el Getafe, pero es de Boca Juniors. Y Alejandro Garnacho, yo la verdad sueño viendo a este chico. Bueno, a mí me gusta donde está, pero me gustaría mucho verlo en el Real Madrid. No sé ustedes qué opinen para que le ayude a Vinicius. Este señor Gutiérrez, creo que él es canterano de él en Madrid, me lo recuerdan en comentarios, pero no estoy muy seguro. Reece James también está sonando bastante y a mí me encanta. El recambio de Carvajal sería fantástico. ¿Qué edad tiene Reece James? 24. Antonio Silva también me gusta, creo que de hecho lo voy a traer. Y también suena Rafael Leao, no lo veo muy en el Madrid, pero como delantero centro suena también bastante. Guimaraes también en algún momento, pero yo creo que esta posición está muy bien cubierta. Por ahí Randall Kolo Muani también sonó para la delantera, grandísimo jugador, nos fue bastante bien en FIFA 23 con él, pero, y aquí tiene su rostro recreado, pero yo no creo que el PSG lo deje salir ahora mismo. Este es un portero que también me gusta, del Valencia, deberíamos ficharlo de cara al futuro, pensando obviamente en la salida de Lunin y pues también pensando en el futuro, porque este tiene buena media, miren, 23 años y 82 de media, me interesa. Claudio Echeverri también, un mediocampista ofensivo de River, que podría ser, pero no mucho. Este portero fueron opciones que hubieron por la lesión del señor Courtois, pero ya creo que no mucho. Robertson, no lo veo mucho por allá, y este señor de 20 años también de cara al futuro, está interesante, es Lonina. Yo insisto con Pedro Porro, me parece que es una gran opción, pero también tenemos a Frimpong y también tenemos a Dalot. Ojo, todos son interesantes. Por otro lado tenemos a este Richarlison, no creo mucho. Hakimi tampoco creo mucho que regrese al Madrid. Y una opción que empezó a sonar bastante curiosa, lo tuvimos en el Reconstruyendo anterior, que me dijeron que era una locura, pero no lo es, muchachos. Ojo, esta opción es viable si llega Xabi Alonso al Madrid como entrenador. Ojo con ese dato, yo creo que no lo voy a fichar, simplemente lo tengo aquí para darles la noticia, porque mi intención era hacer este Reconstruyendo con el señor Xavi, pero al final decidí hacerlo con Ancelotti. Ya más adelante, tal vez si llega Xavi, nos tocaría hacer un nuevo episodio. Veamos qué pasa. Hay que hacer algunas ventas y yo creo que inicialmente me voy a ir por un portero, por el portero que me gustó. Ah, no, perdón, por este defensa, creo que es interesante para nosotros. Tenemos algunos préstamos, más préstamos. Ay, chicos, yo no sé, yo creo que ustedes van a recorrer la plataforma y siempre van a encontrar este Reconstruyendo con este señor. Pero es que no podemos hacer nada, muchachos. O sea, no ficharlo podría ser una falacia, digámoslo de esta manera, porque es que este señor, aparte, si no llega al Madrid, pero bueno, no sé, pero todo el mundo lo quiere ver o lo queremos ver ahí, porque sabemos de sobra que es el equipo indicado, pero este señor, como dije al principio, a veces nos muestra unas cosas extrañas, como que en realidad se quiere quedar en el PSG, luego vemos que se quiere ir, bueno, hay cantidad de cosas que me dejan un poco confuso, pero bueno, yo creo que este va a ser un Reconstruyendo de esa manera. Prefiero ficharlo y que me cuestionen en comentarios diciendo, oye, ¿por qué siempre Mbappé? ¿Por qué siempre Mbappé? A que me cuestionen diciendo, ¿cómo no vas a traer Mbappé si es una realidad? Si es lo que el Madrid necesita. En fin, vamos a dejarlo de este tamaño y por favor en comentarios de la manera más respetuosa dime qué opinas. ¿Será que si llega? A propósito, ¿por cuánto dimos? 250 millones. ¿Será que le atinamos si es que lo compra el Madrid? Aunque el próximo mercado va gratis. Bueno, no sé. Este muchacho a mí me encanta y de cara al futuro es brutal. La salida de Álava, que no debió producirse, nos deja el huequito perfecto para Antonio Silva. Es un jugador con buen potencial, es un jugador joven, un luso que
podría llegar a ser figura. Ojo, recuerden que podría llegar a ser figura en este Madrid. Tenemos un préstamo por aquí y tenemos también, déjenme ver si lo alcanzamos a tomar. Sí, señor. La venta de Ferland Mendy a el Aston Villa por 58 millones. Por desgracia, el Leipzig estaba ofreciendo 61. Se perdieron 3, pero bueno. Este es el cupo perfecto para Alphonso Davies. Vaya compra que acabamos de hacer. Este señor salió carísimo, 104 millones, pero bueno, es que sabemos que es brutal. Le robamos una joya en este momento lo tenía el Arsenal, pero en realidad él es del Bayern Múnich. Hombre, yo creo que este es uno de los mejores recambios que puede llegar a ser o pudimos llegar a ser en este Madrid. Lunin se ha ido. Voy a traer al portero del Valencia, creo que es el georgiano. A ver, aquí llegué a un problema grave, chicos. Es que este señor cuesta hartísimo, 42 millones y no, bueno, creo que me va a exigir minutos. Slonina es más joven y no me va a exigir minutos. Pero tiene más crecimiento que Lunin. Hombre, yo creo que este podría ser para titular. Tiene calidad de titular. Este señor sí yo creo que nos va a tener paciencia en el banquillo. Al final me he decidido por Gabriel Slonina, un norteamericano que yo sé que nos va a tener paciencia y que puede crecer bastante, porque la idea tampoco es quemarlo. Pero pues hombre, ya sabemos que quitarle la titularidad a Courtois está complicado. Tenemos primer super clásico del mundo y lo vamos a hacer en el Santiago Bernabéu. Como pueden ver, vamos con el señor Mbappé, que ya debutó evidentemente, Bellingham, Rodrigo, muy bien. Creo que no va a debutar en esta ocasión el señor Silva. Este señor está perdiendo media y este también. En fin, yo creo que me voy a quedar con Reinier para que le ayude a Rodrigo esta temporada y ya para la próxima veremos. No puede ser, tienen a Luis Díaz. Increíble, qué realismo el del FIFA con este fichaje en el Barça. Termina el mercado de fichajes y no vamos más, no llevamos más fichajes esta temporada. Yo creo que es más que suficiente de cara al futuro. Bueno, tendremos por ahí algo más. Vamos a dejar debutar a este señor. Vamos, bueno, yo no sé. El tema de Endrick con Mbappé aquí va a ser complejo. Yo creo que voy a darle minuticos a Reinier y voy a darle minuticos a este señor, también a este señor. Sé que son muchos cambios, pero hay que ir rotando la plantilla. No sé si ganemos este partido. Uy, sí, goleamos. Muy bien, Mbappé, miren. Nominaciones al Balón de Oro. Tenemos a nuestro muchacho. No tenemos el jugador joven del año y tampoco el jugador o el Balón de Oro, perdón. Tenemos super clásico y nuevamente final. Se vuelven a encontrar estos dos por una finalísima y por un super clásico, evidentemente. Ahí está Kylian. Cuando miremos esto en la vida real va a ser brutal, chicos. Va a ser completamente brutal mirar a Kylian en estas situaciones, ¿no? Qué tridente el que podría llegar a ser Kylian, el señor Rodrigo y Vinicius. Debería ser un tridente fantástico. Pero vamos al fútbol porque es lo que nos interesa. Minuto 11, primera definición, primera llegada del Madrid y primer tanto. Muy buen gol de Kylian, buena asistencia, muy buena definición del francés, que va a ser muy protagonista en este partido y bueno, de hecho en todo este episodio. Minuto 19, nuevamente asistencia para Bellingham, digamos que le devuelve el favor el señor Mbappé y tenemos el segundo tanto muy rapidito. Este partido parecía estar a favor nuestro, parecía un partido fácil, era un superclásico, pero no estaba siendo tan complicado. Minuto 58, lo intentaría el Barça, buen cabezazo, pero nuestro portero gigantesco. El Barça se estaba quedando sin ideas. Aún así tenía buenas ocasiones, tenían a Lucho Díaz, increíble. El realismo del FIFA sale a flote. Ojo con este correcalles, falla gravísima del FC. ¿Yo por qué dije FIFA? Aquí llegaría en el minuto 82 el tercer tanto y la goleada del equipo merengue, que de momento nos hacía felices. Ahí estaba Kylian, su celebración un poco extraña. El punto es que ya nos coronábamos como campeones, nos llevábamos este superclásico y realmente era felicidad. Solo felicidad lo que estábamos viendo en este partido. Como dije, el Barcelona se estaba quedando sin ideas. Por aquí tendríamos un recambio, Alphonso Davies al descanso, entraría García y como dije, el partido ya era nuestro. El Barça seguiría intentando con buenos cabezazos, pero el silbato sonaría y el partido terminaría. Nosotros nos llevaríamos esta copa y este superclásico a casa. Tenemos
un nuevo superclásico y lo vamos a jugar de visita. Tchouaméni está un poco agotado. Vamos con este señor aquí. Perfecto. Yo creo que así. Muy bien. Veamos qué sucede con este partido de visita y lo empatamos. Tenemos la Liga en esta temporada. Brutal. Tenemos Supercopa de España. Por aquí no nos fue tan bien. En Champions nos fue terrible. Octavos de final nos eliminó por 6-5 el PSG. El pichichi de esta temporada fue Lewandowski. El mejor asistente fue Griezmann. Y Oblak el mejor portero. Increíble, el goleador fue Rodrigo y no fue Mbappé. Qué locura, aunque hicieron de 24 goles, ¿no? Que tuvo más asistencias Mbappé. Miren lo loco de esto. 2 unidades de crecimiento. Por aquí también vemos que Donatello se mantuvo. Mal, ¿por qué Donatello? Una unidad para Vini. Bellingham con 2 unidades. Maravilloso Bellingham. El señor Valverde con 1 unidad. Endrick creció 3 unidades. No jugó mucho, pero creció bastante. Una unidad para el norteamericano, o más bien el canadiense. Tchouaméni también con 1 sola unidad. Arda Güler, 3 unidades de crecimiento. Muy bien. El turco. Brahim con 1. No participó mucho, pero participó. 2 unidades para Camavinga. Eduardo Rudiger con 1 unidad. Silva con 3 unidades. Muy bien. Reinier con 3 unidades. Estos que son el futuro del Madrid crecieron 2 unidades. Nakai creció 2 unidades también. Nico Páez también 2 unidades. Muy bien. Vallejo con 1 unidad. Noel con 4 unidades, le fue bastante bien. 2 unidades para Rafael. Cañizares con 2. Álvaro con 4, muy bien. Ceballos se mantiene. Marvel con 2 unidades. Peter también con 2 unidades, chicos. Martin con 5. Miren este Mario Martin, le dieron bastantes minutos. 2 unidades. La Taza también con 2 unidades. El señor Tony Cross con 4 unidades. Nacho Fernández, bueno, 4 unidades en decrecimiento. Este señor también decreció. Y Luquita Modric decreció 6 unidades. Qué locura. Slonina con 1 unidad, jugó 2 partidos. Marvin con 1 unidad. Julen con 3. Fran García 2 unidades. Y Eder Militao 1. Carvajal se mantuvo y Courtois también se mantuvo. Iniciamos esta temporada fuerte, con fichajazo. Carvajal no creció y Carvajal ya lentamente empieza a acomodarse en el banquillo y le vamos entrando o le vamos dando la bienvenida a jugadores más jóvenes con potencia brutal y que de cara al futuro creo que nos va a traer mucho beneficio. Con esto yo creo que el Madrid quedaría con unos laterales de locura. Increíble, el Madrid tiene su tridente nominado al Balón de Oro, aunque la pelea es dura con Haaland. Tenemos a Endrick como el jugador joven del año. Y por aquí tenemos a Kylian con su primer balón para el Madrid. Super clásico del mundo. Vamos sin conferencia de prensa. De antemano les digo que la conferencia de prensa ayuda mucho a subir el ánimo de los jugadores. Vamos con Vini, vamos con Brahim. A ver, un super clásico. Sé que cambios que no debería haber hecho, pero aún así lo ganamos. Bueno, confío en mi plantilla, chicos. Confío totalmente en ella. Siguen los clásicos, esta vez por liga y de visita. Vaya que este señor está agotadísimo. Vamos con Brahim, debimos poner a Reinier. 2x2 de visita, creo que no está mal. Chicos, miren qué maravilla. Esta creo que es una final. Tenemos 3 clásicos de manera consecutiva. 1, 2, tenemos este partido intermedio y tenemos por Champions. Creo que esta es una final, sí señores. Vamos a simularla. Wow, pero ¿qué pasó con Rodrigo? Está molesto, no puede ser. Veámoslo desde la vista táctica. Cambiamos la cámara y ojo porque muy rapiditico llegaría el primer tanto del Madrid, pero muy rápido, literalmente rapidísimo, y seguimos con el lag, la pésima optimización de este FIFA o de este FC, por Dios, ¿por qué no me saco la palabra FIFA de la mente? De este FC en PC. De este FC en PC. Muy bien. Tendríamos el primer tanto de este superclásico, de esta finalísima brutal. Minuto 30, vamos allá porque el Madrid nos daría una verdadera exhibición de fútbol. Ahí va Vinicius, que lo dejan definir y él no se los come, muchachos. Segundo tanto del Madrid en esta gran final. Aplastábamos momentáneamente al Barcelona, que no iba a tener un gran partido. La verdad es que iba a estar bastante flojo el equipo culé. Por aquí tendría ocasiones, pero nuestro portero gigantesco como de costumbre. Vamos a un pedazo de gol. Ojito a este pedazo de gol. Buena definición. El pase es maravilloso. Lo puso como con la mano. Y la definición de Vinicius fue brutal. Muy buena volea sin que tocara el piso. Simplemente remató. Aquí nos muestra numeral baila Vini.
Chicos, fantástico, buena definición, enloquecían las gradas. El gol realmente fue hermoso. No entiendo esta animación aquí rarísima. La cosa fue que hicimos un gol brutal. Muy bien, vamos directamente al minuto 88, en donde un pequeño correcalle le da la oportunidad a el señor Mbappé de anotar, pero no fue posible. Terminaría el partido, nos echaríamos una copa más a nuestro palmarés y también un clásico. Segundo superclásico, pero por Champions. Ojo que vamos wow, ganamos en el Santiago Bernabéu. Segundo, este sí es el segundo, el anterior era el primero, pero por Champions, digo yo. Vamos con el partido de vuelta, veamos qué pasa. Con el partido de vuelta, increíble, nos eliminó el Barça. No lo puedo creer, remontó el equipo culé y se puso adelante. Adiós Real Madrid. Perfecto, nos hemos llevado la Liga. Bueno, por aquí no conseguimos nada. Y nos llevamos una Copa de España. Ya saben lo que sucedió en Champions. No tenemos el Pichichi, tampoco tenemos el mejor asistente, pero sí tenemos el mejor portero, eso por Liga. En Champions no tenemos el mejor goleador, pero sí tenemos el mejor asistente. No tenemos el mejor portero. Esta es una terrible noticia. Bueno, se tiene que retirar, pero terrible en el sentido de que no le hicimos la despedida como se merece a esta gran leyenda del Real Madrid. Lo siento. El goleador para esta temporada, el señor Vinicius, 24 goles, flojo, estuvo flojo. Una unidad de crecimiento para Mbappé, Jude Bellingham con una unidad también, Federico Valverde una unidad de crecimiento, Reece James que se encuentra amonestado una unidad, grandísimo jugador, pero no creció mucho. Este señor no entiendo por qué se quiere ir. Endrick, fantástico Endrick, ahí va poco a poco, haciendo dobletes, etcétera, etcétera. Alfonso Davies una unidad, la verdad es que estos muchachos no crecieron mucho. Una unidad para Tchouaméni, Rudiger con, bueno, cayó una unidad. Tenemos que ir pensando en otro central, aunque tenemos algunas opciones, pero hay que ir pensando en un buen central de cara al futuro. Tenemos uno solo que es el señor Silva, pero hay que ir pensando en otro. Brahim se mantuvo, no jugó tantos partidos. Este señor, 3 unidades. Arda Güler también se mantuvo, no creció mucho, en realidad no creció nada. Este señor cayó 3 unidades, perdió la titularidad. 2 unidades para Rafa Martín, el futuro del Madrid, 3 unidades para este señor. Rafa Martín podría llegar otra vez, sí. Este señor Paz también creció 3 unidades. Vallejo, yo creo que hay que dejarlo la próxima temporada para que nos ayude en como suplente, ¿no? Este Marvel va creciendo poco a poco, pero es que ya tiene 23 años. Noel, perfecto. Ramón, 2 unidades y la Taza con 2 unidades. Cross, que se retira, cayó 5 unidades. Qué mal por el alemán. Este señor cayó 7, yo creo que lo voy a liberar. Ceballos se mantuvo. Yo creo que Nacho, jugadores como Nacho es mejor dejarlos ir. Este señor sí sigue todavía. Le renovamos por 1 año más el contrato, porque jugadores como Nacho lo único que nos consumen es salario. Realmente nos están consumiendo salario y no los estamos usando. Entonces yo creo que es mejor dejarlo ir, porque también no creo que den arriba de 2 o 3 millones. 2 unidades para este señor y Peter con 2 unidades de crecimiento. Este Álvaro también que se irá a préstamo, futuro brillante para el Madrid, 2 unidades. Este Martín 1 y Courtois 1 unidad. Fantástico. Vamos a la siguiente temporada, porque esto está... tenemos que ir a luchar por una Champions. Iniciamos con algunas ventas. La tasa crece, o en FIFA 23 crecía bastante, era bastante bueno. Pero ya tenemos a Endrick y quiero hacer un fichaje que tal vez esté de más, pero lo quiero hacer. Esta es otra venta que podría llegar a ser criticada, cuestionada en comentarios. Duramos 3 temporadas con este señor. Tiene 26 años, no está nada mal, pero como dije en el anterior, en la anterior venta, hombre, quiero hacer un fichaje que ya lo vieron tal vez en la miniatura, pero lo quiero hacer. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me encanta Garnacho. Yo voy buscando el próximo Cristiano Ronaldo. Recuerden que Cristiano Ronaldo llegó de ese Manchester United. Por alguna extraña razón mi juego empezó a correr a buenos FPS. Bueno, ojalá se mejore, porque definitivamente los primeros episodios y lo primero que he jugado en FC 24 ha sido un desastre en cuanto a rendimiento del juego. ¿Pero qué tiene que ver eso con mi fichaje? No tengo idea. La cuestión es que Alejandro Garnacho acaba de llegar, 60 millones, 61 prácticamente, tiene 22 años y sé que es un recambio perfecto. Primer superclásico de esta temporada. Tenemos, bueno, dejémoslo de esa manera, y va a meter a nuestro fichajazo, el señor Garnacho.
pero bueno, dejémoslo para el próximo superclásico. Aquí empatamos. No tenemos el jugador joven, pero sí tenemos el Balón de Oro. Segundo superclásico, esta vez de visita al Camp Nou y lo sacamos adelante. Muy bien. Tenemos finalísima contra el Sevilla y quería mostrarles una cosa. Primero que todo, que mi juego, bueno, si tienen FIFA en PC, parece que ya se solucionó. Ya tenemos buenos FPS, al menos se mantienen 60 estables y acabó el lag. Esta información es poco relevante tal vez para ustedes porque, bueno, este no es un canal de tutoriales. Pero bueno, chicos, eso quería enseñarles. Primero que todo, quiero jugarme un partidito porque hace rato que no juego el FIFA. Y lo otro es que voy a jugar prácticamente con la suplencia, chicos. Tal vez podría resultar un insulto para el Sevilla porque no tenemos, miren, incluso le voy a dar minutos a Modric porque se retira esta temporada y voy a jugar con la suplencia a ver qué tal está, qué es lo que tenemos en el banquillo. Bueno, olvidé cambiar a Courtois, ahí va Slonina. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué sucede. Muy tempranito, minuto 4, llegaría el primer tanto de este Sevilla. Ojo que daba la sorpresa. Bueno, un gran equipo, pero estaba dando la sorpresa aquí, chicos. El primer tanto llegaría por parte del equipo sevillano, el equipo del señor Sergio Ramos ahora mismo. Vamos directamente al empate de este Madrid, una muy buena asistencia, pero no fue empate realmente. Fue un muy buen intento. El empate lo tendríamos justo al minuto 24 en esta buena escapada por parte de Reinier. Recuerden que estábamos jugando con la suplencia. Llegaría este empate, un empate que nos serviría, un empate que realmente estaba mostrándonos que esta estaba complicada la cosa. No estaba tan fácil. Miren este buen cabezazo, minuto 32, se ponía nuevamente el Sevilla arriba. 2-1, el jugar con la suplencia parecía no haber sido una buena idea porque estábamos sufriendo bastante, el partido estaba bastante complejo para nosotros, íbamos a hacer algunos cambios, pero más adelante aquí nos quedaríamos con 10 jugadores, una mala jugada por parte de Militao. Ojo al empate del Madrid que llegaría justo en el minuto 40, buena definición, buena asistencia, me quedo con la asistencia para darle a Güler y muy buena definición. Tendríamos aquí más ocasiones, pero por desgracia el portero del Sevilla estaba gigantesco. Una vez más el señor Garnacho intentándolo, pero increíblemente lo arruinó. Saldría el señor Reinier, entraría Vinicius en una posición poco idónea y llegaría el 3-2 definitivo del equipo sevillano. Muy buena definición del señor Smith Rowe, que ahora estaba al servicio del Sevilla. Miren la jugada, veamos la repetición, buena asistencia, pero me quedo con el gol definitivamente, aunque ese gol fue culpa de nuestro portero. Pudo haber hecho un poco más. Terminaría el partido, perderíamos esta final, un poco tristes, terminaríamos con 10 en el terreno de juego y el Sevilla y toda su hinchada estaba feliz de derrotar al Madrid y quedarte con esta copa. Otra vez nos encontramos al Barcelona en semifinales o en Champions. Yo creo que vamos con este señor porque Rudiger está un poco agotado. Veamos si ganamos 3-1. ¡Qué goleada! Muy bien. Chicos, no grabé, bendito Dios. Bueno, ganamos 3-2 en el global 6-3. Perfecto. La final está brutal. Tenemos finalísima de Champions. La voy a jugar porque este es el último, definitivamente el último partido de Luka Modric, lo cual se merece todo un homenaje. Por desgracia, aún no podemos instalar equipaciones en este FC24. No hay los mods suficientes o necesarios pues para crear una equipación especial con el rostro de Luka Modric. Saben que siempre lo hago, pero esta vez aún no puedo porque el FC está muy reciente y aún no hay mods para ello. Entonces vamos a jugarlo así. Jugará en los últimos 45 minutos. Y ahora sí, chicos, concentrados, vamos a tratar de ganar este partido porque tenemos que hacerlo, aunque empezaríamos atacando nosotros. El primer tanto llegaría por parte del equipo italiano, minuto 55, solo hasta el segundo tiempo llegaría esta ocasión en la que el señor Martínez no desperdiciaría la oportunidad de anotar, aunque no fue Martínez, creo que la asistencia fue de Martínez, y más bien tenemos ahí a el señor, ¿quién es ese? Jeremy. En fin, la cuestión es que se ponían arriba los italianos, los Nerazzurro, creo que les dicen, creo que es su apodo. En fin, no importa, lo que importaba era que el Madrid estaba perdiendo. Ojito, porque el minuto 63, miren qué buena escapada, buen contragolpe del Madrid, buena asistencia para Vinicius y una definición espléndida, aunque por poco la manda afuera.
se empataban las cosas, el partido se ponía a favor de los dos, técnicamente volvía a empezar 1-1. ¿Por qué tanto tiempo celebrando, por Dios? ¿Por qué simplemente no vamos directamente a lo que nos concierne, al partido? No más repeticiones, por Dios, pero sí hay que ver esto. Buena definición y como dije, por poco lo manda fuera. Llegaría el segundo tanto del Madrid en un nuevo contragolpe. La verdad era que lo estaba haciendo bastante bien el equipo merengue a la hora de contragolpear. Se va el pajarito Valverde, se queda sin ángulo, pero ve que el señor Mbappé venía acompañándolo desde bien atrás y centra, balón adentro. Muy bien Mbappé, tanto para Mbappé al minuto 71. Las cosas se ponían a favor nuestras, pero como ya saben, el futuro suele tener planes que nosotros a veces no logramos o no podemos ver, ¿no? A veces no, realmente nunca podemos ver los planes del futuro. Vamos al minuto 77 en donde llegaría el empate del equipo italiano. Aquí teníamos a Nicolo Varela anotando y poniendo las cosas otra vez a favor de ambos equipos. Volvía a empezar el partido, por ahí vemos a Nico Williams que estaba en las filas del Inter de Milán. Miren, buena definición, buena asistencia, error defensivo gravísimo. Llegaría el tercer tanto del Madrid, una maravilla de gol de Mbappé que se iría con doblete esta noche y esto sería más que suficiente en el minuto 112 para coronarnos campeones de esta Champions League. Nos íbamos felices, una Champions más a el palmarés de la Casa Blanca. Vamos a continuar porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Campeones de liga, no conseguimos más en casa. Y tenemos esta Champions, recuerden que nos obliga a jugar Supercopa de Europa. Tenemos el Pichichi de la temporada y el segundo mejor goleador también, pero no tenemos el mejor asistente y sí el mejor portero. Mbappé goleador de la Champions, no tenemos el mejor asistente ni tampoco el mejor portero. Temporadón de este señor, por Dios santo, creció una unidad, hizo 38 goles, qué locura. Vinicius segundo lugar, una unidad de crecimiento. Por aquí tenemos a Rodrigo con una unidad que sigue con su intención de irse, Jude Bellingham con 94, el señor Federico Valverde, una unidad para este señor, Reece James con 2 unidades de crecimiento, muy bien, Alphonso Davies también creciendo fantástico, Tchouaméni con, o bueno, se mantuvo más bien, a pesar de ser titular no creció mucho, este señor Reinier con una unidad, Martín más bien con 4 unidades, está en préstamo, este señor 2 unidades, será titular la próxima temporada, Garnacho 2 unidades, Camavinga con una unidad de crecimiento, Ceballos está en calidad de préstamo, se mantuvo, Militao con una unidad, Güler con una unidad y tenemos al señor Jude con una unidad en calidad de préstamo, Nakai, este Nakai definitivamente no sé qué hacer con él, Marvin se mantuvo, Marvel es la cosa, Marvin era este, es Marvel, 2 unidades para este señor que sí creció, Obrador se mantuvo, este señor que está en el Betis, 3 unidades, le dieron bastantes minutos, en nuestro portero también que está en préstamo, 3 unidades para este señor, 5 para en crecimiento, creo que se retira, este señor se mantiene, se retira el señor Luquita Modric, una unidad para este señor y Álvaro con 2 unidades, Marín una unidad, Nico Paz con una y Fran García con una, no ha crecido mucho, Rudiger cae 3 unidades y pierde la titularidad para la próxima temporada, una unidad para Courtois que sigue siendo brutal. ¿Y esto qué es? Ah, por ser campeones, chicos, yo no había visto esta animación, miren, wow. No me lo había visto, no tenía idea de esta animación, creo que sí lo había visto en videos antes de que saliera el FC24, pero no lo habíamos tenido acá. Miren, interesante. Ay Dios, qué bien, toda la gente en Madrid feliz de ver a sus muchachos, menos mal que no tenemos lag. Celebrando lo de la Champions, ¿no? Vea, no tenía esta animación, no sabía que estaba. Es decir, sí la había visto, tal vez la había visto en estos videos que nos muestran lo que viene o lo que va a venir en el juego, pero no la había tenido en el canal. Muy bien, ahora sí finalicemos, porque ya en la siguiente temporada es la quinta y última y veremos qué sucede. Pensando en el futuro, bueno, la verdad, esta es la última temporada y no habíamos hecho fichajes para hacer dinero. Este es el primero de ellos, pero también, como dije, pensando en el recambio generacional, aunque por desgracia encontramos bastantes jugadores buenos como este, totalmente gratis, pero la mayoría son delanteros. No encontramos, necesito un defensa, pero no lo encontré. Así que vamos a iniciar con este primer fichaje. Miren lo impresionante que acabamos de encontrar. Agente libre, negociación muy seguramente espléndida, pero miren su valoración global, impresionante. Este es un jugador que esta temporada se irá a préstamo y quedará para hacer dinero. Lo vamos a vender muy costoso porque su
posición está muy bien ocupada en este momento. Más jugadores totalmente gratis y con unas especificaciones brutales. Miren eso, 87 de global, totalmente gratis. Esta es moneda de recambio, ya saben. Siguen las estrellas. Unai Acuña, este tiene nombre de español, pero es argentino. ¿De quién podría llegar a ser el relleno? Bueno, júzguenlo ustedes mismos y me lo dejan en comentarios. Es argentino, ojo con eso. Más estrellas de manera gratuita. Alex Rodríguez, este sí no sé de dónde es. Bueno, en fin, ahí llega totalmente gratis y será préstamo luego para ser vendido. Este cambio sí está enfocado, o este fichaje más bien está enfocado, bueno, al recambio generacional en la defensa. Alan Maturro, un uruguayo que podría en unas 2 o 3 temporadas llegar a ser fantástico. Tiene 22 años, tiene buen potencial y acaba de llegar a la Casa Blanca. Tenemos Supercopa y miren esto. Amonestados con tarjeta roja inician la temporada estos señores. Yo creo que voy a ir con Carvajal y vamos a meter a nuestro muchacho nuevo. Veamos qué sucede en esta finalísima contra el Manchester United. Partido que sobre el papel parecía nuestro. Endrick titular porque Mbappé estaba amonestado y aquí el egoísmo nos evita o nos quita la posibilidad de irnos adelante en el marcador. Ojo, minuto 27, este Kowloon se iría a convertir en este partido en una gran amenaza, en un gran dolor de cabeza. Aquí al minuto 28 le regalaba el primer tanto al equipo de Manchester, a los Red Devils, 1-0. Yo creo que ese balón lo hubiera podido manejar o controlar mucho mejor Courtois, pero bueno, en fin. La cuestión es que al minuto 38 llegaría el segundo tanto a manos del señor Mason Mount, el recién llegado a Manchester United. Regalaría, o le regalaría más bien el segundo tanto. Aquí volveríamos a tener un poco de lag, pero era un experimento que estaba haciendo. En fin, chicos, 2-0. Este Madrid estaba, la verdad, teniendo un partido bastante complejo, un partido enredado. El Madrid no encontraba ocasiones, se quedaba por momentos sin ideas y esos momentos los aprovechaba el Manchester United para seguir anotando. Minuto 50 y ya era una completa locura. 3-0 a favor de los señores de Ten Hag, de los señores de Old Trafford. Era increíble, el Madrid no lo podía creer, el campeón de la Champions cayendo derrotado ante un gran equipo, pero pues hombre, no se le olvide que es el campeón de la Europa League. En fin, vamos al descuento. Minuto 56, Garnacho. Miren este pedazo de jugada que se inventa el argentino. ¡Qué locura! Por algo les vengo diciendo que él podría ser el próximo Cristiano Ronaldo. Por algo se los digo. Solo que es un Cristiano Ronaldo latinoamericano. Miren aquí qué calidad, chicos. Dejó clavados a todos. El portero no tuvo oportunidad. No pudo hacer absolutamente nada. Buena definición del argentino, por desgracia era hasta ahora el primer tanto. Vamos al minuto 87, vendría el segundo. Bellingham, buena asistencia para Valverde que define de manera magistral. Minuto 88, 3-2 el partido, pero tristemente ese sería el resultado final, no se movería más el marcador debido a que el tiempo no alcanzaría. 3-2 marcador final, campeón o supremo campeón de Europa, el Manchester United. Primer superclásico y es liguero. Estamos en el Santiago Bernabéu y lo ganamos muy bien. Ojito porque quiero o tengo dos opcionados a ser el próximo Toni Kroos del futuro en el Real Madrid. Veamos qué sucede. Aquí está, estoy buscando un mediocampista. Estos dos señores no estaban en el libreto, pero se me colaron, digámoslo de esa manera, pensando en un próximo Toni Kroos. Este señor cuesta 11.5 millones, tiene 22 años y es MCO también. Este tiene 3 posiciones, es un poquito más costoso, entonces creo que me voy a ir por Ulrich, tiene buen potencial y ya regreso con ustedes. Este señor tiene 22 años, un potencial interesante, yo creo que de cara al futuro nos viene bastante bien. Como dije, no estaba en el libreto, pero en el medio campo los alemanes le han dado muy buenos resultados al Real Madrid. Recuerden que se dice que el mejor negocio que ha hecho en los últimos años el Madrid fue el de Toni Kroos en calidad-precio. Veamos qué pasa. Todos los nominados al Balón de Oro, inclusive Garnacho, son del Madrid. No tenemos el jugador joven, pero evidentemente sí vamos a tener el mejor jugador del mundo. Tenemos Supercopa y tenemos Clásico. Vamos al Camp Nou, veamos qué sucede. Perdimos.
Tercer superclásico, pero ¿qué hice? Por Dios, ¿qué hice? Lo voy a simular de esta manera. No, de esta manera no me interesa simularlo. Voy a simular ir directamente al resultado. 2-2, empate en el Camp Nou. Tenemos otra finalísima, brutal. Lo vamos a hacer en la vista táctica. Siempre olvido cómo pongo la cámara de arriba. Ahí, perfecto, ahí está. Veamos qué sucede. Minuto 10 y tendríamos una muy buena asistencia de Arda Güler para el señor Mbappé y tendríamos el primer punto. Esta final, bueno, realmente no creo que fuera tan compleja. Estábamos contra un Getafe que es un gran equipo, pero en este momento no creo que fuera un rival o un problema más bien para la Casa Blanca. Buen pase, buena definición y el 1-0 nos daba tranquilidad momentáneamente. Muy tempranito, vamos al minuto 46 ya del segundo tiempo. Miren esta jugadota que se inventa este señor, muy buena definición, se los bailó a todos básicamente. Déjenme ver la repetición. Miren, se va Tchouaméni y logra definir. No tuvo nada o no quiso hacer nada el Getafe. Minuto 54, nuevamente el Madrid atacando. Mbappé otra vez lo dejan ir, errores de la inteligencia artificial muy seguramente, pero lo dejan anotar y eso era lo que nos interesaba. Aquí una defensa pésima a la hora de defender, valga la redundancia. Minuto 65, más goles. No, aquí lo intentaría el señor Garnacho, que por desgracia para nosotros no entra. También lo intentaría el Getafe. Nuestro portero también gigantesco, pero ojo que habría más. Miren esta escapada en velocidad por parte del señor Rodrigo. Una escapada que define muy bien y nos regalaría el 4-0. Esto ya era una goleada. Aquí debería haber simulado el resto, pero como estábamos finalizando el partido, quise rematarlo. Quise esperar a ver qué sucedía, si era que llegaban más, y efectivamente no estaba nada equivocado. Minuto 88, miren lo que hace el señor Mbappé, asistencia para Vinicius y Vinicius define y nos regala el quinto gol, un 5-0 que ya era aplastante, aunque como dije el rival pues no era un problema tan grande para nosotros. Creo que podríamos manejar esto perfectamente. Saldría el señor Mbappé y entraría Endrick a jugar solo unos pocos minutos porque el pitazo final estaría a punto de sonar. De hecho, iba a sonar justo en este instante y este Madrid se coronaría campeón. Vamos a continuar. Finalizamos esta quinta temporada con una liga. Muy bien, 98 puntos, qué locura. Aquí no hicimos nada, pero sí nos llevamos la Copa de España. La Supercopa la perdimos y en Champions nos eliminaron en octavos de final. Mbappé, Pichichi y Bellingham, segundo lugar de los asistentes. El mejor portero fue el señor del Sevilla. Goleador en Champions no tenemos, asistente tampoco y portero tampoco. Finanzas del club, muchachos, veamos. Tuvimos ingresos de 754 millones, gastos de 288, bastantes. Y al final una ganancia neta de 465 millones. Valor del club, vaya, 6.400 millones. ¡Qué locura! Esto sí está mejor actualizado que en episodio con el Barcelona. La proyección eran 6.700. Está fantástico. Camisetas, la más vendida, Mbappé, Rodrigo y Vinicius. 8.3 millones de camisetas, lo que significa que en estas 5 temporadas pudimos vender alrededor de unos entre 40 y 45 millones de camisetas aproximadamente. Presupuesto final, 700 millones. Y recuerden que tenemos prestados jugadores que pueden rondar o estar por encima de los 200 millones de euros. Eso sería fantástico ver todo ese dinero acumulado acá. Mbappé tuvo un pedazo de temporada con 42 goles, casi un gol por partido, interesante. Una unidad de crecimiento para Vinicius que llegó a 97, brutal. 94 para Rodrigo, se estancó un poquito, muy seguramente se va a ir, pero no tengo idea a dónde, déjenme ver. Presentó una solicitud, nadie se lo ha querido llevar. En fin, Bellingham se mantuvo, también gigantesco y muy joven. Por otro lado, este señor también se mantuvo, ya tiene 29 años, increíble. Reese con una unidad de crecimiento. Este es el canterano que está en préstamo. El rellén de no sé quién. Bueno, aquí tenemos un canterano también en préstamo. El canadiense, 27 años, 2 unidades de crecimiento. Endrick con una unidad. Reinier se mantuvo. Camavinga también se mantuvo. No creció. Silva, una unidad. Garnacho con una unidad de crecimiento. Ojo, Peter con 25 años y una
unidad de crecimiento. Militao, una unidad también. Por aquí también tenemos al señor Tchouaméni con una unidad. García se mantuvo. Jugó bastantes partidos García, interesante. Este señor Paz, este señor también creció una unidad. Este Germán creció, no se mantuvo, increíble. Rodríguez 2 unidades. Obrador se mantuvo. Marvel con una unidad. Martín más bien se mantuvo. Nakai también se mantuvo. Este Nakai ya me tiene aburrido. Una unidad para este señor y Carvajal cayó 8 unidades. Ya creo que se retirará muy seguramente, déjenme ver. No. Rudiger 4 unidades en decrecimiento. Slonina se mantuvo, al final no tuvo tanta oportunidad. Noel y el nuevo Toni Kroos, Ulrich con 2 unidades. Güler se mantuvo, jugó poquitos partidos Güler. Maturro una unidad de crecimiento y Courtois se mantuvo. En los más costosos tenemos a Vinicius con 262 millones. Creí que iba a ser Mbappé y no lo es. Este señor tiene 215 millones y también 215 para Mbappé. 208 para el señor Bellingham. Rodrigo con 192. El pajarito Valverde 175 millones. Un poco más, 136 para este señor. Davis con 126. Militao con 121. Rodríguez con 109 millones. Este señor Reece James con 108. Antonio Silva, el jovencillo, 104. 103.5 millones para Garnacho. Camavinga cayó un poco, 100 millones. Este señor 95, miren, buenos jugadores a muy buen precio. Arda Güler con 42 millones. García 33. Endrick 31 millones para el brasileño. Noel con 28 millones y Ulrich 23, jugador que llegó por 13. En fin, Rudiger 23 millones, tiene una cláusula pero nadie se atrevió a pagarla. 18.5 para este porterazo, el mejor del mundo, aunque no fue en la temporada. 9 millones para este señor. 8.5 para Peter. Reinier cae, definitivamente Reinier no tuvo mucha oportunidad. Cañizares con 6.5. 4.8 para este señor. Nicolás Paz con 4.8. Obrador con 4.4 y 4 millones más bien para el señor Marvel. 3.6 para este señor. 2.7 para el señor Nakai y por último Carvajal, que cuesta 1 millón de euros. Tal vez se vaya a Arabia. Chicos, esto nos da un total de plantilla o de valor de plantilla de 2.628 millones. ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de plantilla! Está sencillamente brutal. Chicos, vamos a ver el pequeño resumen y terminamos por completo el episodio. Ganamos 4 ligas, 2 Supercopas de España, 3 Copas de España y Supercopas de Europa no conseguimos. Ganamos una Champions League y esto al final nos da un total de 10 títulos conseguidos en las últimas 5 temporadas. Muy por debajo de lo que se consiguió con el Barcelona. Clásicos jugamos 18, de los cuales perdimos 4, empatamos 5 y ganamos 9. Tuvimos el goleador en 3 ocasiones, el asistente en 1 y el mejor portero en 2 ocasiones. También tuvimos una sola ocasión con el Golden Boy o el jugador joven del año. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 2, de las cuales conseguimos las 2. El valor final de la plantilla fue de 2.628 millones y el valor del club fue de 6.000 y algo de millones, 6.470 si mal no estoy. Del lado derecho podemos ver en la parte inferior que el Madrid inicia con 84 de media y lo entregamos con 90 de valoración global, esto a nivel club. Chicos, de esta manera hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado. Espero también que en comentarios me dejen cómo lo reconstruirían ustedes, qué cambios harían, si están de acuerdo con estos fichajes y si están de acuerdo con los títulos que consiguió este Madrid, si los sienten realistas en estos 5 años. Sin más me despido. Poderosísimo like. Ya saben que si quieren apoyar el canal lo pueden hacer en el botón de unirse o en los super gracias. Eso lo agradecería muchísimo. Poderoso like, adiós.